Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más. Desarrollo por una política económica de libre mercado. Un grupo de economistas formados en universidades de Estados Unidos, conocidos como los tecnócratas, ocuparon rápidamente posiciones clave en el aparato gubernamental, desplazando a parte de los cuadros tradicionales del PRI. Los disidentes priistas percibieron que de la Madrid heredaría el poder a los tecnócratas. A mediados de 1986 tomaron el nombre de Corriente Democrática y comenzaron a dar la batalla por la candidatura presidencial. Lo que planteaba la Corriente Democrática era recuperar un rumbo en cuanto a una política económica que tomara en cuenta los problemas de la gente, que fuera a mejorar educación, a mejorar salario, abrir oportunidades de empleo, etcétera. Y por otro lado planteaba lo que llevó a la confrontación directa y finalmente al rompimiento, que era el que las decisiones del partido oficial, del PRI, para designar a sus candidatos se tomaran de acuerdo a lo previsto en los estatutos, después con procedimientos democráticos. Esto nos llevó a un enfrentamiento directo con el presidente de la República, con Miguel de la Madrid. Y el día de la inauguración, bueno, se insultaron, ¿no? Dijeron que éramos una quinta columna, nos mayoritearon y nos zarandearon, nos condenaron públicamente y nosotros tomamos la decisión de seguir adelante, hacer un movimiento en las calles en favor de la convocatoria de la elección a la presidencia. Hicimos una manifestación de más de 30,000 gentes sobre un monumento a la revolución. Íbamos a ir a la oficina del PRI, la rodearon de halcones y de granaderos y de jaguares para que no pasáramos. Entonces la gente protestó y ahí decidimos que nosotros lanzaríamos candidato a la presidencia, fuese dentro del PRI o fuera. El 3 de julio de 1987, en el jardín de la casa del general Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas dio inicio formal a su campaña como precandidato del PRI a la presidencia. Al margen de los reclamos de democracia interna, de la Madrid designó a su sucesor a la manera tradicional. El 4 de octubre, el PRI postuló a Carlos Salinas de Gortari y la maquinaria del partido se puso en marcha. Una semana después, Cárdenas fue postulado a la presidencia por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Pensábamos que el PSUM iba a ser un partido moderno, un partido sensible a la problemática social, y vimos que pues en unos cuantos años se burocratizaba y corría hacia su burocratización. Por eso algunos nos salimos. El 6 de julio, los mexicanos acudieron masivamente a las urnas. Por primera vez en la historia, sufragó el 85% de los empadronados. Los resultados oficiales preliminares favorecían a Cárdenas. De pronto, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, detuvo el flujo de información argumentando que el sistema de cómputo se había caído. Cuando se reinició la divulgación de las cifras sobre la elección, la tendencia favorecía al aspirante del PRI. Esa misma noche, Manuel Cloutier, del PAN, Rosario Ibarra, del PRT, y Cuauhtémoc Cárdenas denunciaron que se había consumado un gran fraude
y demandaron que se anulara la elección. El 13 de julio la Comisión Federal Electoral dio a conocer las cifras definitivas y declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari. 3 días después, en el Zócalo de la Ciudad de México, Cárdenas convocó a sus seguidores a defender el triunfo del Frente de manera pacífica. Durante julio y agosto se dedicó a recorrer el país. A su paso, las multitudes se manifestaban ampliamente contra el fraude. Algunos esperaban que Cárdenas hiciera el llamado. El 14 de agosto, el Congreso de la Unión, controlado por la mayoría priista, declaró a Salinas de Gortari presidente electo. Yo sentía un gran dolor, yo fui miembro... Sí pensamos en llamar a la movilización y a lo que podríamos llamar resistencia civil, nunca en tomar un camino distinto, en ir por la vía armada, porque ni estábamos preparados ni creíamos que esa fuera la forma de resolver los problemas del país. Y haber lanzado a la gente irresponsablemente a tomar, como algunos decían, vamos a tomar Palacio Nacional, simplemente hubiéramos provocado una masacre de la cual los dirigentes hubiéramos quedado excluidos, porque pues el dirigente no siempre va en la primera línea. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía General del Estado le devolvió la confianza a empresarios, comerciantes y ciudadanos. A la fecha se han detenido 557 extorsionadores. Con estos arrestos, más de 8,000 empresarios y comerciantes dejaron de pagar el derecho de piso. En Chihuahua, la extorsión se castiga con prisión vitalicia. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. Caso final. ¡Acción! Las nuevas leyes vayan a expedir, no se puede dar ni un paso atrás. Pero de Colosio ni los opositores al PRI opinaron mal de él. La Unidad Antisecuestros es un modelo y un ejemplo nacional. 437 secuestradores han sido detenidos, 99 bandas desarticuladas, 277 plagiarios sentenciados, de los cuales 55 fueron condenados a prisión vitalicia. En Chihuahua erradicamos el secuestro. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. Como académico. Y bueno, poníamos, maestro, pues hicimos una cápsula de unos 6 minutos, sintetizando así en 6 minutos el génesis del PRD. Veíamos a figuras como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sin duda, Porfirio Muñoz Ledo, y bueno, veíamos a todas estas caras tan conocidas del PRD. Lo veíamos en su Facebook, esta foto del 92, recorriendo el centro de la ciudad con Cárdenas. ¿Quiénes son los nombres del PRD en Chihuahua de aquellos años, maestro? Bueno, a la hora de la fundación del PRD chihuahuense, nos vamos a encontrar con Antonio Becerra Gaitán, fue uno de los fundadores. Él representó un afluente que venía desde el antiguo Partido Comunista Mexicano, después Partido Socialista Unificado de México y luego Partido Mexicano Socialista, que de hecho el Partido Mexicano Socialista es el que le da al PRD generosamente su registro para que participe ya sin tener que pasar por todo el entramado legal muy complicado que existía en aquel entonces para fundar un partido político. Complicaciones que desde luego aún no desaparecen, porque es sumamente difícil fundar un partido político aquí en el país. Maestro,
Según su visión, ¿podríamos decir que actualmente el PRD es un partido que va en ascenso o que va en declive? Pienso que en este justo momento estamos pasando por una transición en relación a ese fenómeno. Creo que sin duda alguna el Partido de la Revolución Democrática pasa por la crisis más severa de estos 25 años. Desde ese ángulo sería previsible hablar de un declive, de una caída, porque pues ha surgido en paralelo pues al PRD el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pues que tiene el mismo referente social, la gente que padece las enormes desigualdades que hay en el país. Indiscutiblemente que la izquierda, con uno, dos o más partidos, tendrá que ir en frente único en las elecciones federales que vengan, si quiere ser un partido real. Se antoja difícil, maestro. Se ve difícil, pero la pregunta es, pues el partido pasa por una crisis, una prueba muy importante que sería la elección de su Consejo Nacional y de ahí la elección de un nuevo equipo o la prolongación en el poder del grupo que actualmente lo tiene en el control. Mire, tan hay crisis en el PRD local que el presidente del PRD no sabemos quién es, si existe siquiera, si no es si no es como el de la ley de que le recortaron nomás la carita y le pegaron la foto. No sabemos en realidad quién es el presidente, no está en el debate público, no está debatiendo los asuntos. Yo me atrevería a decir que la que parece presidente del PRD es Hortensia Aragón. Bueno, de hecho en Chihuahua, porque la respuesta que yo di anteriormente, en el segmento anterior, es hablando de un PRD en el ámbito nacional. Pero si hablamos del perredismo chihuahuense, pues francamente está en extinción. O sea, su presencia política, su presencia pública está reducida prácticamente a la nada. Aunque haya gentes que le dan rostros, como el caso de la diputada Aragón, pues la realidad es que es un rostro muy deslavado, que no está en la agenda del debate como debiera ser desde una posición de izquierda. El PRD chihuahuense ha ido en una decadencia pues, prácticamente absoluta. Efectivamente, su actual presidente es un perfecto desconocido. La alianza que tuvieron con el Partido Revolucionario Institucional en la anterior elección, pues prácticamente lo ha convertido en un partido satélite absolutamente dócil al gobierno y por tanto un partido que no pinta ¿Y cero oposición? Cero oposición, o sea, no ejerce el papel, el rol que debiera tener y que en efecto tuvo. Para la izquierda chihuahuense ha habido una compleja historia, porque aquí en Chihuahua hubo una especie de transición democrática adelantada en 83, que entró pues en el esquema de la competencia electoral bajo las banderas de un proyecto democrático como el de Acción Nacional. Y por otro lado, el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de otras partes como Michoacán, Distrito Federal, de otras partes del país, aquí no hubo división ni fractura en el PRI. El PRI, a pesar de que tuvo descalabros en 92 con la gubernatura, pues se ha mantenido monolítico como un proyecto de poder, justamente por la elección anticipada, porque si ustedes recuerdan, 83, la gran derrota del PRI en la franja municipal más importante de Chihuahua, la crisis de 86, que configuró lo que sucedería en 88 con la elección de Carlos y 85 cuando las diputaciones federales. Desde luego que sí, desde luego, yo estoy hablando así de quiebres muy registrables desde el punto de vista político. Claro, y es importante decirlo. Aquí nos pregunta Pablo Moreno, le pregunta a usted, maestro, que si considera que faltan liderazgos nuevos dentro del PRD, que si no existen cuadros de jóvenes. Pues yo supongo que no sé qué piensa usted. De tiempo atrás,
se advierte la ausencia de un relevo generacional en la izquierda. Cuando fui consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática, comentábamos que los que estábamos integrando el consejo éramos gente mayor de 50 años, muy pocos jóvenes. La composición social todavía básicamente gente de extracción de movimientos sociales campesinos, muy pocos obreros, la gran distancia que se tenía con las clases medias, el divorcio que ha subsistido con la intelectualidad, porque la izquierda durante mucho tiempo captaba la presencia de grandes intelectuales, no había esto. Casi siempre, ¿no? A mí me decía Rafael Aguilar Talamantes en alguna ocasión que la conciencia de los pueblos siempre va a estar en la izquierda. Es indiscutible, eso es lo que no se ha entendido en cuanto al rol que debe jugar un partido político. Ahora, el PRD en estos 25 años llega con una carga negativa por la celebración del Pacto por México, no tanto porque no se puedan llegar a compromisos políticos de alto calado, que son consubstanciales al desarrollo democrático, sino porque renunciaron en la realidad a la autonomía política para gestionar sus propios objetivos. Yo creo que ese es el pecado capital que ha cometido Jesús Zambrano y que ha envenenado pues la existencia misma del Partido de la Revolución Democrática hacia el futuro. Y bueno, ya la vieja herencia, que no la debemos olvidar, que a la hora de la fundación del PRD, si bien es cierto, capta casi la totalidad de la izquierda mexicana, se conforma por dos grandes afluentes que tenían una tradición cultural autoritaria: el nacionalismo revolucionario, que había tenido como albergue fundamental al PRI, y los movimientos comunistas que se habían alentado a través en la última fase del Partido Mexicano Socialista, pero también llega una rama de demócratas muy importante, entre ellos pues destacadamente Eberto Castillo, que jugó un papel importante, y al llegar a este lugar, escuchaba yo que se hizo la cápsula sobre Enrique Krause y los orígenes. Quisiera recordar que en 92, precisamente, que fui candidato a gobernador del estado por el Partido de la Revolución Democrática, tuve la oportunidad de dialogar largamente con Enrique Krause aquí en Chihuahua. Pues obviamente que había sido lector de su Democracia sin adjetivos, políticos culturales, en fin, la obra que él tenía a ese momento, y muy fecunda de esas conversaciones fue que pues demostré que en el pensamiento marxista había un planteamiento democrático, incluso contextos del propio Marx, porque él tenía la idea de que el marxismo siempre estuvo divorciado de la democracia, y yo le demostré que en un texto muy importante y visionario de Carlos Marx sobre el Partido Obrero francés, pues él planteaba la vía del voto como una forma de emancipación política, y eso valió que se construyera pues una relación fraterna, e incluso que, no lo digo por vanidad, que me mencionara en varios de sus textos como el avanzado de un pensamiento democrático adentro del PRD. Eso es importante, perdón. Maestro, bueno, hemos visto en estos 25 años del PRD cómo se han obtenido gubernaturas, presidencias municipales, curules. ¿Qué le depara, según su criterio, a Morena? ¿Morena va a llegar a desplazar el lugar del PRD a nivel electoral, a nivel de puestos de elección popular? ¿Hasta dónde va a llegar Morena? Si hacemos
una retrospectiva de lo que tenemos, el país hoy por hoy está dividido en 3 franjas de votación, ¿verdad? Porque hay un sistema tripartidista, ya que se ha ido consolidando. Y recordemos que cuando hay un esquema de representación proporcional con varios partidos, se tiende a generar 3 espectros partidarios, como lo ha sucedido típicamente aquí en México. Entonces siempre se irá, para tener la hegemonía político-electoral, por el tercio mayor. Si la izquierda tiene un tercio mayor, que en el 2006, por ejemplo, fue prácticamente igual al tercio mayor del partido Acción Nacional, entonces quiere decir que la competencia Morena-PRD, o la simple presencia separada, depara pues un caos y una inviabilidad como bloque social histórico para la izquierda y para la transformación de este país. Ahora, yo sostengo una cosa: el PRD pues está pasando por una de sus peores etapas. En el PRD lo primero que se mató fue la democracia interna. No hay un consejo nacional, un consejo estatal que decida la política, que la proyecte. Y por eso vemos pues que lo que sucede es la ausencia total. Yo me di cuenta ayer o antier que hay otro diputado del PRD en el Congreso. Yo no sabía que había 2. Pues de hecho eso es lo curioso. Se va a una alianza con el Partido Revolucionario Institucional para tener 2 diputados, cuando este partido ha tenido hasta 3 diputados. Sí. Hasta 3. Así es. O sea, se va a una alianza sin necesidad, porque no vas a obtener más de lo que ya tienes. Pero a donde voy es a esto: en el PRD todavía hay capacidad de discrepancia. En Morena encontramos un liderazgo unipersonal, una ausencia total de propuesta que no sea la que tiene Andrés Manuel López Obrador, y eso no va ya con los tiempos de la izquierda que se requiere, no nada más en México, sino en el mundo entero. Entonces, yo veo, por ejemplo, el reciente libro de López Obrador que se llama El Neoporfirismo. Sí, que es la mitad de Salinas y la mitad de... No, pero bueno, yo lo he dicho que es una forma pues, muy fácil de hacer libros, ¿no? Sí. Me pongo a resumir toda la obra de Cosío Villegas, sí, sí, de 10 tomos, y los hago en 500 páginas. Sí, claro. Y hacer un muy forzado paralelismo con lo que sucedía entonces a lo que hay ahora. El mundo ha cambiado muchísimo en este siglo. Hemos pasado en unas décadas del pensamiento analógico al pensamiento digital, vivimos una etapa de globalidad, o sea, vivimos retos culturales en la política, en la economía, en muchos aspectos que no se pueden resolver con un paralelismo histórico forzado. Sí, porque a mí se me hace, para empezar, creo que le ayuda a Lorenzo Meyer a escribir el libro, hasta donde tengo entendido. No me acuerdo si Lorenzo Meyer... la autoría es de Andrés. Y Lorenzo Meyer escribió un texto, vamos a decir, generoso, porque yo creo que si Lorenzo Meyer hubiera examinado la obra de otro pensador, hubiera sido demoledor, ¿verdad? Sí, a mí se me hace muy forzado digo, con toda la dimensión guardada. Aquí hemos hablado mucho de que quizás la figura de Díaz no es el malo tan malo, no es el bueno tan bueno que quieren hacer, pero compararlo con Carlos Salinas, digo, son tiempos distintos, son figuras distintas, circunstancias completamente distintas. Entonces, la verdad es que yo creo intuir de lo que usted nos dice. Andrés Manuel López Obrador quizás se quedó en un pasado muy, muy, muy alejado ya, ¿no? Muy remoto y aparte con una idea de que la historia tiene un desarrollo lineal, o que la historia es maestra de la vida. Yo creo que ni una ni otra visión de la historia es valedera. Sobre todo la que dice, saquemos las lecciones de la historia, porque pues todos los países tienen grandes enseñanzas históricas y transitan por los mismos errores. Sí, Fabi.
Bueno, maestro, ¿usted cómo se definiría? ¿Como perredista? Pues tengo muchos problemas de identidad. Que precisamente eso te trae la creación, ¿no? Usted no me corríjame, Morena, ¿no? Muchos perredistas que de repente se sentían, bueno, incómodos a lo mejor en su partido, confundidos, al momento en el que se da la división, pues se quedan peor de confundidos, ¿no? Entonces ya no saben si es verde, si es blanco o qué onda. Yo digo que de identidad porque, mire, si yo aparezco publicando un texto en un periódico, dice, no, pues no es periodista, es político. Si voy a un sindicato, dice, no es abogado, es sindicalista. Pero si voy a otro foro, dice, no, es sindicalista, no es abogado. Entonces, como multifuncional. Que he venido padeciendo esa. Pero hoy por hoy, lo que puedo decirle es que yo renuncié formalmente, de manera pública, al PRD. No se ha procesado estatutariamente esa renuncia como para definirme fuera o dentro. Pero eso es un formalismo, la realidad es que se empeña la palabra hacia afuera. Y con usted mucha gente mal. Y claro, sí hay un universo de gente importante atrás de estas decisiones. Pero hay algo que yo debo reconocer públicamente. Es muy difícil en este país, en este momento, hacer política sin estar en un partido. Es sumamente difícil. Yo puedo decirle que estoy padeciendo pues la carencia del instrumento organizacional para que las cosas sean más efectivas. La política no es labor de Quijote ni cosas por el estilo, ¿no? En ese marco yo no veo en el futuro inmediato la formación de un partido que requiera este país, el que requiere este país. Sin embargo, en el PRD, dependiendo de cómo se resuelva la elección, si Cuauhtémoc Cárdenas con un proyecto y con un nuevo equipo asume la dirección del PRD, obvio que vamos a estar ahí, vamos a estar ahí adentro. Hablando de Cuauhtémoc, maestro, diferencias entre, y vamos a hablar en los liderazgos, el PRD ha tenido 2 candidatos presidenciales nada más, diferencias entre Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, a los dos los conoció, ¿qué diferencia nos puede decir? Sobre todo ahora que se vuelve a mencionar, ¿no?, Cuauhtémoc Cárdenas. Pues hay una diferencia humana. Cuauhtémoc Cárdenas es una gente que sabe estar cercana a la gente que lo rodea. Es una gente, por ponerlo así muy en blanco y negro, con el que te puedes subir al auditorio y tomarte una foto con él y tener el gusto del recuerdo. Y acuérdense, en 2006, 2005, 2006, pues que los escenarios del PRD con Andrés Manuel eran el de un hombre solo, porque era el absoluto y era el referente. Hay más humanidad, desde luego, en Cuauhtémoc Cárdenas, visto así en el trato personal. Se hace cargo más de los problemas que hay. Ahora, se dice, diferencia de liderazgo. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas es el que da el quiebre, junto con Porfirio, el quiebre que nosotros nos planteábamos, ¿cómo cambiará México? Desde adentro con una ruptura o desde afuera con un enfrentamiento social, movimiento, armado. Y la ruptura vino de adentro. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, y por eso después se traduce en la fundación de un PRD que se ofreció como un instrumento de la ciudadanía, no como un proyecto de poder, como lo que tenemos actualmente. Porque eso es muy diferente, decir, este partido es un instrumento de los ciudadanos, a decir, es un proyecto de una clase política para tener gubernaturas, posiciones, que eso es algo de lo que se define. Ahora, hay quienes dicen, Andrés es un líder que ha galvanizado a México, yo simplemente lo que digo es esto: tras de las grandes transformaciones que ha habido en México, muy acompasadas, nosotros parece ser que nos hemos querido tomar todo el tiempo histórico para hacer transformaciones que otros países han hecho en años, en meses, como España, Chile, Brasil. Para probar reformas. Sí,
3 días. Sí, pues llegas a pactos y los consolidas. Bueno, Andrés Manuel llega en el momento de las vacas gordas, ¿no? El 97, cuando el PRD se convierte en la segunda fuerza nacional y que Porfirio Muñoz Ledo preside la Cámara de Diputados y que pronuncia un histórico discurso que todavía se le recuerda. Bueno, ese 97 no se explica sin el 68, sin el 88, sin el 59. Y yo no me cansaré de decirlo que cuando muchos, gentes como yo y como otras, estábamos en la lucha fuerte, bueno, pues Andrés Manuel simplemente era un priista cómodo, o avanzado, si se quiere, en la región de Tabasco, ¿no? Y bueno, no digo que sea el ejemplo de Fox, que por cierto Rosario Robles en los consejos nacionales decía, cuando era la presidenta, que Fox tuvo la ventaja de que se recargó en una barra que estaba por caerse y se cayó. Bueno, y ahora Rosario, vean que Parda está apoyada. Ya se cayó, ya se cayó. Maestro, ahorita afirmamos que el PRD se encuentra en decadencia, pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál partido no se encuentra en decadencia, no? Porque vemos que Acción Nacional también está ahí sufriendo una crisis, a lo mejor el Revolucionario Institucional está fuerte. ¿Cómo ve a los demás partidos? El PRI sin duda es un partido que se alimenta del poder, que tiene toda la experiencia para obtener disciplinas, la espera, simplemente la distribución del poder. Encuentras que un priista dice, bueno, si no es en esta, es en la otra. En el PRD, si no eres diputado ahora, probablemente ya no vuelvas a hacerlo. Sí, claro. Jamás, ¿no? Bueno, yo me remito a una experiencia que me ha resultado muy aleccionadora, que es leer el reciente libro de Felipe González, el líder del Partido Socialista Obrero Español, donde prácticamente dice, sin partidos políticos no podemos construir una democracia. Y si tu partido político tiene muchos defectos y necesita reformas, corrige esos defectos y hace esas reformas. Claro. Creo que ese es el camino. Yo estoy estudiando la posibilidad de las candidaturas ciudadanas, pero veo que van a ser en un largo trecho pues un instrumento para municipalidades de 2.000, 3.000. Como el caso de Fresnillo Zacatecas. Exacto. ¿Sí? O sea, en ese marco todos los partidos están en crisis. Y crisis de diversa naturaleza. Lo que pasa es que como en democracias como la mexicana, los partidos tienden a tener más influencia y significado político que el que se merece. Y ahí hay un aspecto. La ciudadanía que va a la participación electoral periódicamente es benévola con los partidos políticos, vota por ellos a pesar de que no se merecen el voto. Esa es una... Ahorita que dice, antes de que nos coma el tiempo, la reforma de leyes secundarias que se aprobaron hace ratito, o ayer, no me acuerdo, en la Cámara de Diputados en materia política, hoy yo leía más o menos, escuchaba en la mañana a alguna gente hablar, va a ser más difícil para un candidato independiente, te piden más requisitos al candidato independiente que a alguien para formar un partido político. Proporcionalmente sí, sin duda. Así es. Es como por ejemplo, Chihuahua fue pionero en plebiscito, referéndum, revocación de mandato, en fin. Pero a esa democracia se le ha cerrado el paso. Sí, claro. O sea, existe ahí como literatura constitucional. Esto va a pasar también como una dura prueba, porque institucionalmente, y yo creo que en ese sentido el PRD continuará siendo un partido influyente, porque ya es, y no es casual que el PRI lo esté haciendo, ya es como una marca. El PRI está haciendo su campaña de marca PRI. Si a mí me hubieran preguntado hace 15 o 20 o 30 años si el PRI se habría en alguna época presumido como marca, hubiera dicho que no,
pero ahora se presume como marca. Somos marca PRI. El PRD pues es una franquicia importante, hay muchos intereses atrás del PRD. El poder empieza a ser una especie de mezcla para una argamasa para unir, ¿verdad? Intereses que unen. Ya no es la dificultad de los principios y del proyecto, nada más, y del trabajo abnegado. Hoy escuchaba, antes de irnos en Cuarme de Vistella, el debate del modelo de comunicación política, luego entró Javier Corral al aire y todo, y se peleaban porque ahora resulta que la propaganda es palabra casi prohibida, cuando se supone que los partidos políticos, hay que hacer mercadotecnia electoral, y se puede hacer mercadotecnia electoral, pero no podemos olvidar que la propaganda es eventualmente el origen de lo que hoy conocemos como mercadotecnia electoral, pero no podemos vender cosas vacías o proyectos vacíos. Necesitamos el sustento que daba los principios de propaganda. No puede ser ahora el invento del diablo, la propaganda. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, maestro. Agradecerle. Subimos una infografía en nuestro Facebook sobre los 25 años del PRD, cómo nace, los liderazgos que han tenido, los estados que han gobernado. Y bueno, 4 de los líderes nacionales del PRD han renunciado. Creo que eso es sintomático también. Tenemos información para ustedes en Facebook. Agradecerle al maestro Jaime García Chávez. Al contrario, yo les agradezco infinitamente la oportunidad de tener este diálogo. Siempre me resulta agradable estar aquí. Y bueno, que nos Sí. acompañe también para leernos. Tengo el gusto de compartir las páginas del Heraldo los domingos con el maestro García Chávez. Entonces los domingos léanos para ir en la sección de Magazine. Y bueno, Fabio, ¿algo más que agregar? Maestro, pues agradecerle que nos haya acompañado y una felicitación para una televidente y amiguita que nos ve regularmente, Amanda Araiza, cumpleaños el sábado. Muchas felicidades por adelantado. Así es, bueno, felicitar a quienes cumplen años el día de hoy. Agradecerle al maestro García Chávez. Seguiremos viendo cómo se desarrolla estos 25 años del PRD. Va a estar Silvano Aureoles Conejo. Viene la nueva rockstar del perredismo local, que es Cristal Tobar Aragón. Y bueno, vamos a ver en qué resulta este evento. Nosotros el martes aquí tendremos precisamente al director nacional de las orquestas de Fundación Azteca y precisamente a Cristal Tobar Aragón. Que tenga usted muy buenas noches.